Buenas tardes, vamos a tener otra clase de Pentateuco en esta serie virtual que estamos haciendo. Hoy nos vamos a ocupar del capítulo 4 de Génesis. Es el famoso relato de Caín y Abel, que vamos a darle el título del reto de la fraternidad. Todo ello se enmarca en esta trayectoria de los relatos no sacerdotales que estamos estudiando, la creación, el primer pecado y ahora el primer fratricidio, que nos muestran una perspectiva antropológica que los autores tienen del ser humano en su situación actual, que van a ir rastreando hacia atrás para tratar de encontrar cuáles son las causas primigenias de que el hombre viva en la situación que vive. Bueno, en el caso de Caín y Abel nos encontramos en una situación típica para este autor. Recordáis que el autor sacerdotal tenía claro que el hombre era creado a imagen y semejanza de Yahvé, Yahvé Elohim. En este caso, la imagen y semejanza parece delimitada de una manera muy diferente. Está puesta en la perspectiva de que el ser humano es un fieri, y me explico. Cuando veíamos la creación en el segundo capítulo, vemos que el hombre tiene una relación de origen con la tierra y una relación vital con Dios porque le ha insuflado el aliento divino. Pero los animales tienen exactamente la misma relación con la tierra y con Dios que con el hombre. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre el hombre y los otros seres? ¿Por qué el hombre no encuentra esa ayuda adecuada, ese alter ego, nada más que en la mujer y la mujer en el hombre? ¿Cómo, por decirlo de otra manera, especifica el autor no sacerdotal la condición de imagen y semejanza de Dios que posee el ser humano? Bueno, pues ya os anticipaba que la especifica a través de ese proceso en el que el ser humano se va a ir haciendo, y se hace a través de dos vectores muy importantes. La responsabilidad, recordad que estaba expresada en la norma, una norma que está vinculada al conocimiento del bien y del mal, vinculada a un aspecto ético, vinculada a una capacidad de actuar, de vivir, de saber conducirse en la vida de una manera, entre comillas, correcta. El otro gran reto es la fraternidad, porque el hombre es social, el hombre no vive solo, vive siempre en relación con el hermano. Y este relato nos va a indicar ya el segundo gran desafío. El primer gran desafío, Adán y Eva han fracasado en cuanto al reto de la responsabilidad. Incluso ya en principio el de la fraternidad. Recordad que Adán le echa la culpa a Eva indirectamente a Dios, se la echa a la serpiente. Como decía en tiempo Ruiz de la Peña, rompen también con el entorno. Y empieza una cadena de fracturas que va a culminar aquí en este relato de Caín y Abel. ¿Qué estrategia narrativa ha utilizado el autor para plantearnos el tema? Bueno, pues ha utilizado una doble estrategia narrativa. La de los dos hermanos enfrentados, que es un tema literario muy recurrente en toda la literatura antigua. Por ejemplo, en todas las mitologías principales de los pueblos primitivos lo tenemos. En Egipto tenemos Osiris y Set. En Grecia tenemos Minis y Sarpedón, Dárdano y Yasión, Atreo y Tiestes, Egeo y Lico, Eteocles y Polinices. En Fenicia tenemos Ipsuranios y Usoos. En Roma tenemos famosísimos Rómulo y Remo. En fin. Y también en el propio Pentateuco volveremos a encontrar el problema entre hermanos en Esaú y Jacob, que ya lo explicaremos. O un problema más plural ya entre José y todos sus demás hermanos. El caso es que tenemos un vector narrativo que es la rivalidad fraterna, que es la que se va a poner en marcha en este texto. Pero además tenemos otro elemento importante, que es la rivalidad entre agricultura y ganadería, entre pastores y agricultores, entre nómadas y sedentarios, otro de los grandes conflictos de la antigüedad. Ambas cosas están pensadas para reconducir el relato. Ese relato que nos va a venir así. ¿Cómo se desarrolla, el relato? Bueno, pues el relato tiene una vis curiosa. Si lo tenéis por delante, imagino que lo habéis leído y lo tendréis bastante presente el relato por delante, observaréis cómo comienza con el nacimiento de Caín, en el que dice: he adquirido un hombre a través de Yahvé. Usa una curiosa
etimología en el bocaná, que es adquirir, pero que en realidad la etimología es forzada, pero el autor la va a utilizar para indicar que ella ha adquirido un hombre a partir de Dios y que la vida que en principio se veía cortada se va abriendo camino, ¿no? Aparece el nacimiento de Caín. Y después veremos también el nacimiento de Abel. Los nombres son muy importantes. Caín es como digo, el hombre que Eva ha adquirido, el hombre que se va a abrir camino en la vida, y Abel, su nombre Ebel, significa vaho o nube, algo imperceptible, algo intrascendente, porque debido a la fugacidad que tiene Abel, que no va a decir prácticamente ni una palabra en el rato, está pensado como, diríamos, narrativa, un personaje cuasi figurante, que va a cumplir la función de ser, digamos, la víctima propiciatoria, pero él no tiene prácticamente protagonismo. El auténtico protagonista es Caín, en el que se retrata el pueblo, en el que el autor quiere personificar a la estirpe humana en su fracaso, en el reto de la fraternidad. Así que aparecen ambos, y inmediatamente de ver a los dos hermanos en escena, tenemos las dos profesiones en sí. Uno pastor, Abel, y el otro era agricultor. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues aparece un primer elemento de tipo cultural. ¿Cuál es? La ofrenda de las primicias. Se las trae Caín, que trae una primicia lógicamente agrícola, los frutos del suelo, y se las trae Abel. Y aquí, de repente, viene el conflicto, dice el texto, y Yahvé miró hacia Abel y hacia su ofrenda, pero hacia Caín y su ofrenda no miró. Aparece un elemento curiosísimo. El Señor se fija en la ofrenda de Abel y no se fija en la ofrenda de Caín, pero el texto no da ningún porqué. Esta es una de las claves interpretativas del texto. ¿Por qué? Porque al no explicarlo, en principio, un lector a primera vista podría parecerle que Dios es arbitrario y que Dios obra de manera injusta, porque ha observado la ofrenda de uno de los dos hermanos y no ha observado la otra. Así que podría parecer un Dios arbitrario. De hecho, la reacción de Caín es esa. Caín monta en gran cólera y su rostro decayó así. Caín se siente víctima de una injusticia. Porque este ha sido más favorecido que yo y yo no lo he sido. No tengo ninguna explicación, no tengo ninguna causa. La explicación de Yahvé la dará en el versículo 6, pero vamos a intentar nosotros ver qué sentido tiene este versículo 4b5, que nos indica la actitud de Yahvé. Bueno, el autor piensa que la actitud de Dios respecto a los hombres es siempre particular y misteriosa. Los seres humanos son distintos y son tratados de un modo personal y particular por Dios, situación que a veces puede parecer injusta a los hombres. Porque fulanito es mucho más rico que yo. Porque fulanito o menganita es mucho más guapa que yo. Porque es tan buena estudiante y tiene tanto éxito, porque ese señor es un científico tan prestigioso, porque ese otro no ha tenido ningún talento y vive en la calle, porque ese otro tiene el síndrome de Down, porque este juega al fútbol y es una estrella mundial y yo no. Es tan heterogéneo la distribución de dones entre los seres humanos, que el hombre no tiene más remedio que ver que Dios distribuye de una manera muy diferente y a veces puede pensar que aquello es arbitrario, pero en la mente de Dios es imposible de escrutar. El hecho es que lo hace. Somos diferentes en dones, en talentos, en peculiaridades. No podemos ser lo mismo. Incluso podemos tener un mismo talento, pero en proporciones muy desiguales. Aquí lo que se fija, lo que ve Caín es que él hubiera esperado la misma atención que tiene Abel, pero no la obtiene. Así que en su interior se frustra, se irrita. ¿Qué responde Yahvé en el versículo 6? Hay una pregunta retórica: ¿por qué estás airado y por qué tu rostro está abatido? La pregunta es obvia. El otro diría: hombre, estoy abatido, estoy airado porque me has hecho de menos, porque estás fijado en la ofrenda de mi hermano, porque no he notado ninguna atención hacia mí. A veces no es que Dios no tenga esa atención, sino que puede no notarse esa atención o no ser de la misma naturaleza que la del otro. El consejo de Yahvé es curioso. Dice: si haces bien, levantarás tu rostro, y si no haces bien,
tentación está echada a la puerta y su deseo tiende hacia ti, pero tú puedes dominarlo sobre él. ¿Qué es este texto enigmático? Lo único que Yahvé recomienda es hacer el bien, dice, no atender al posible agravio que uno cree haber sufrido, sino que aun siendo misteriosa la acción de Dios, obrar con bien, obrar sin reprimiendo sentimientos como la envidia, los celos, la amargura, la frustración, porque eso sí que va a generar violencias externas. Si tú eres capaz de dominarlo, podrás levantar la cabeza, podrás superar esa situación y encontrarás, llegado el tiempo, en la medida de tus posibilidades, una solución o una explicación a eso que te angustia. Pero si no lo haces, la tentación te dominará, esta agazapada te dominará y se apoderará de ti. Pero no es imposible que tú superes esa tentación, es lo que le dice Yahvé a Caín. No obstante, Caín no atiende al consejo, no piensa, actúa y va a actuar interiormente, suprimiendo primero en su interior al hermano y después suprimiéndolo exteriormente. Aquí tenemos, como digo, este texto que es curioso. Tan curioso es el texto de la arbitrariedad de Yahvé que los autores antiguos han intentado siempre subsanarla. Si nosotros leemos, si nosotros vamos y empezamos a leer textos como el Targumín o textos, otros textos de la tradición judía o textos de la tradición cristiana, vemos cómo intentan salvar el fuero de Dios. Dios no puede ser un Dios arbitrario, no puede ser un Dios injusto. Nosotros leemos el relato de Caín y Abel en el Targum y hace una paráfrasis, como un discurso de ambos hermanos, en el que uno intenta razonarle, Abel en concreto, al otro sobre el bien y la providencia, y el otro rechaza eso. Incluso en el Nuevo Testamento tenemos citas como en la primera de Juan 1:32 o en la carta a los Hebreos 11:4, en las que se defiende, leéis estas citas, veis como los autores bíblicos defienden el fuero de Yahvé, en la que dice que la ofrenda de Abel agradó a Yahvé porque era justo, de hecho se le apoda como justo Abel, o también textos en los que se dice que por qué no fue la obra de la ofrenda de Caín aceptada, porque sus obras eran malas. ¿Por qué mató Caín a Abel, su hermano? Perdón, lo mató porque sus obras eran malas. Se emite un juicio, pero un juicio que permite salvar el fuero de Dios, porque aquello escandaliza pensar que Dios puede tener una conducta arbitraria o distinta con la gente, y sin embargo la tiene. La solución de Dios la acabo de decir. Uno no tiene que atender a sentirse diverso o marginado, sino atendido de una manera distinta por Dios. Pero esa manera no significa sentirse menos amado. La idea es romper con la tentación. Pero Caín no lo hace. ¿Y qué decide? Ir al campo y dice, y dijo Caín. Aquí una precisión muy interesante que hace el autor del cuaderno bíblico que hace Jan Lul, que dice que fueron al campo los hermanos y Caín dijo a Abel su hermano. Y hay unos puntos suspensivos que el texto masorético ahí omite lo que dijo. Y sigue el texto. Sucedió cuando estaban en el campo, se levantó contra Abel, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. O sea, el ese y dijo que se quedan puntos suspensivos, que no tiene ningún diálogo, indica que la ausencia de diálogo lleva a Caín a suprimir el hablar del tema, lo que le lleva directamente a prescindir del hermano, y es lo que hace. No hay diálogo, no hay confrontación, no saca fuera lo que lleva dentro, no lo expresa y acaba eliminando a su hermano. Y se produce el fratricidio. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues el hecho de que Caín haya acabado con su hermano va a poner en mala situación la gran disyuntiva en que se sitúa cualquier hombre frente al reto de la fraternidad, que es un reto inscrito en él para poder realizar su condición de imagen y semejanza de Dios. La pregunta de Yahvé a Caín lo pone sobre el tablero y además es correlativa a la pregunta de Adán. ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Con esta pregunta se da un paso más hacia adelante, hacia la humanización. Se da un paso adelante en la revelación del hombre a sí mismo, de qué es el hombre realmente, que tiene que ser un ser fraternal, un ser social, ¿no? El hombre no está acabado más que si reconoce en él una relación de fraternidad con el otro. No, es imposible humanizarse sin cubrir esa relación de fraternidad. Eso es precisamente lo que Caín rechaza, esa relación de fraternidad. Pero el juego de palabras
entre el yo, en hebreo Anoki, y mi hermano Ají, da a entender que no puede haber yo sin hermano. Es decir, la respuesta de Caín, no sé. ¿Y dónde está Abel, tu hermano? No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ese juego de palabras indica que sin el hermano, que sin el otro, no puede haber propiamente un yo. A reivindicar una totalidad cerrada en sí misma, cerrada sobre su propio yo, Caín firma en realidad su propia muerte. ¿Por qué? Pues porque sin hermano Caín va a descubrirse aislado, titubeante y errabundo o errante por la tierra. Estará, dice él mismo, a merced de todos los seres humanos. Cuando el diálogo con Yahvé lo muestra también bastante bien a las claras. El guardián de su hermano era lo que se le pedía realmente. El resto de la fraternidad indica una guardia y custodia del hermano. Por eso la pregunta retórica de Yahvé, ¿dónde está tu hermano?, es correlativa a dónde estás, a la que le hacía al Adán. ¿Y qué has hecho? Ya indica al comportamiento. Aparece pues la sangre de Caín, que para los israelitas es el signo de la vida, que acaba de maldecir mucho más el suelo que la transgresión que tuvieron Adán y Eva, ¿no? Esa metáfora de la boca cabe, de la tierra cabe la boca para tragarse la sangre del hermano, ¿no? Y fijaos que la maldición es aún más dura que la de Adán. A Adán le va a dar el suelo sus frutos trabajosamente. A Caín no se la va a dar ni trabajos, ni con trabajo, ni sin él. Dios no le va a dar su fuerza, no le va a dar su fruto, sino que tendrá que ser un ser errante porque ha roto con su relación de origen, ha roto con el suelo, porque él procede del suelo y su hermano también procede del suelo, y todo lo que existe procede de ahí, de la tierra. Ha roto su relación prácticamente con el entorno en el que él tendría que vivir. ¿Qué dice Caín entonces? Dice, bueno, mi culpa es demasiado grande de llevar. He aquí que tú me expulsas, ¿de dónde? De la faz del suelo y de la faz de tu rostro. Aquí hay una ecuación curiosa. La cuestión establecida entre Yahvé y el suelo invita a buscarle allí donde se juega el destino, digo yo, el guión de la humanidad, en la tierra. Es decir, hay una ecuación doble. El ser humano procede de la tierra. De ahí ha recibido su origen, ahí es donde tiene su sustento y ahí hacia dónde va. Ese origen de la tierra le vincula a los otros seres humanos y a los otros seres vivos, pero también está vinculado a Yahvé en el hálito vital. Tiene ambos orígenes. Cuando rompe con el resto de la fraternidad, el hombre se margina de la faz del suelo y de la faz de Yahvé. Queda en tierra de nadie, queda como un vagabundo y además queda a merced de los otros seres. A merced de los otros seres, ¿por qué? Porque Caín ha abierto una puerta a la violencia. Él ha hecho algo que otro puede creerse con derecho a hacer contra él. Ha abierto la puerta de la violencia y otro puede hacerle a él lo que él le ha hecho a otro, tal como dice él en el versículo 14. Cualquiera que me encuentre me matará. Lo que yo he hecho, esa actitud violenta, puede tenerla otro conmigo. Y aquí es donde paradójicamente un Caín extrañado, enajenado, un Caín que ha salido de los márgenes de la faz de la tierra y de la faz de Yahvé por no poder cumplir el reto de la fraternidad, sin embargo, en lugar de perderse completamente, de nuevo es acogido por Yahvé. El versículo 15 resulta también paradójico. Yahvé le dice, cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Es decir, incluso la muerte del homicida es aceptable para Yahvé, para el que toda vida es importante. Y por eso dice, será vengado 7 veces, el máximo. Ni siquiera el homicida tiene para Yahvé un valor nulo. Es verdad que se ha enajenado, que se ha extrañado de Dios porque se ha desdicho de su imagen. Es verdad que se ha enajenado de la tierra, sobre la cual ha traído una maldición al derramar sobre ella el signo de la vida, la sangre de su hermano. Es verdad que ha roto completamente toda la fraternidad, pero aún así, para Yahvé sigue teniendo el valor de ser humano, en el que se reconocen los propios autores, los propios hombres, que siendo como son, que siendo a veces homicidas, que siendo a veces tantas cosas, siguen teniendo valor para Dios. De manera que Yahvé le pone esa famosa señal para que nadie pueda herirlo. Es una señal preventiva de protegido de Yahvé para que nadie lo pueda herir. Así que Caín tiene que salir de la faz de Yahvé, pero habita
también en el país de Nod, al este del Edén, ¿no? Y empieza también sus relaciones como lo hiciera Adán. Tiene mujer y empieza a reproducirse también. E incluso tiene un hijo que será el primer constructor de una ciudad. Así más o menos acabamos con el resto de la fraternidad, ¿veis? A Caín no le queda más remedio al final del texto que la misericordia divina para sobrevivir en un mundo de vagabundeos y peligros. La pregunta divina, ¿dónde está tu hermano?, es una respuesta a la pregunta subyacente del relato: ¿dónde está tu Dios? El diálogo con Dios solo no es más que posible a través del diálogo entre hermanos, e inversamente el diálogo con Dios abre también al diálogo de los hermanos. Es decir, esa ecuación doble de faz de la tierra y faz de Dios y prójimo se expresa por primera vez en este fracaso de Caín, que obligará a Dios a ir abriendo el de Caín, el de Eva, y el fracaso sucesivo irá obligando a Dios a abrir un abanico de planes salvíficos alternativos según el hombre vaya generando. Bueno, cualquier duda que tengáis sobre el relato, sobre la exégesis, me la podéis preguntar, ya sabéis, por cualquier medio, por la plataforma de Classroom, por correo, por como os parezca mejor, por WhatsApp, me da lo mismo. Podéis plantearme todas esas incógnitas, cualquier cosa que os surja a partir del relato. Buen trabajo y hasta pronto.